Fis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Memphis, ayer y hoy. Cuando dos países están en guerra, lo primero que pierde es la verdad. O sea, la mentira se transforma en una arma poderosa. Ahora, cuando para defender una sociedad desde el punto de vista de la política se miente todo el tiempo y después se logra que la prensa que defiende a esas mentiras instale un apriete notable sobre la justicia, estamos en un verdadero problema porque es un dilema. Si usted hace un poco de memoria, se va a acordar que un día dijo Macri, no vamos a devaluar, y devaluó. No vamos a hacer ajustes, y ajustó. Los trabajadores no van a pagar impuestos a las ganancias, y se empezó a pagar más que nunca. Vamos a generar más de 2 millones de puestos de trabajo. Hubo despidos, cierres de 25.000 pymes, etcétera. Ya lo hemos tratado más de una vez. Tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Aumentó notablemente la pobreza durante el gobierno amarillo. Yo me comprometo a construir 3.000 jardines de infantes. No hizo ninguno y favorecieron a la enseñanza privada. No vas a poder creer todo esto cuando lo pases en tu memoria, porque no vas a perder nada de lo que ya tenés y sacó las pensiones de la discapacidad. Vamos a eliminar la inflación, decían los amarillos. Será muy simple hacer, si yo soy presidente, dijo Macri, y la inflación aumentó notablemente. Podemos seguir toda la mañana. Vamos a cuidar nuestras pymes, y cerraron en masa. Debemos cuidar todo lo que haga a nuestra economía y nos endeudaron, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nos mintieron en la campaña, nos mintieron durante el gobierno, porque además dijeron que indigentes aportaban a la campaña de Cambiemos, cuando era la plata que sacaban directamente del Banco Nación usando a una cerealera de Santa Fe. Y entonces uno llega a escuchar, como decíamos ayer, que alguien que había sido presidente del Banco de la Nación Argentina, como Mercoñán, confiesa que Macri le había dicho nos dan la plata para ganar las elecciones y nos endeudó con el Fondo Monetario Internacional, al que no le debíamos un peso. Pero sin embargo todo esto es defendido, y es defendido por una prensa canalla que es adicta, y además el caso concreto de la Nación, donde según Mitre, la mujer que está peleando por que le devuelvan la propiedad del diario, Esmeralda Mitre, confirmó que había 40 millones de dólares puestos por Mauricio Macri en el grupo. Bueno, sea como fuere esto, no tiene mayor importancia, porque en realidad hay un sector de la sociedad que le ha creído y que lo ha votado. Y entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde influye la prensa y de qué manera? Claro, si uno repasa que ese gobierno pretendió poner la Corte Suprema de Justicia por decreto, al mejor estilo de una dictadura, y después lo hicieron por el Parlamento, pero ninguno de los que iban a ser puestos por decreto dijo, no, a mí me nombran como corresponde o no acepto. No, o sea que la Corte Suprema es consciente que le daba lo mismo para sentarse en esas sillas, que lo pusieran por un DNU o que lo pusiera como corresponde a la Constitución. Y cuando todo eso aparece, ¿qué cosa distinta podíamos esperar de 3 camaristas que fueron puestos allí para parar todo lo que se le venía judicialmente por los desastres que habían hecho cuando perdieron el poder político del gobierno? Y entonces, no podía ser de otra manera, Leopoldo Buglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Lorenz dejaron en libertad a los que estaban siendo investigados de Revolución Federal y cerraron la causa. Miren, esto es muy simple.
si en lugar de Capuchetti la jueza puesta por sugerencia de Angelici durante el gobierno de Macri, un juez objetivamente hubiera dicho un intento de asesinato a la vicepresidenta es un hecho terrorista y hubiera procesado dentro de esa idea, por supuesto no salía ninguno hasta que no se investigara como correspondía. Pero no solamente se deja en libertad, sino que la prensa, la misma prensa que defendió todas estas mentiras, va a tratar de decir que era un grupo de loquitos y que ahí terminaba la cosa. En el mientras tanto, estamos frente a otro detalle, que no es menor, porque estamos hablando de los cuadernos, con lo que metieron preso a todo lo que se le ocurrió, y lo tuvieron bajo la teoría de Jurson presos preventivamente, gente sin causa, y apretaron a diestra y siniestra a empresarios, a gremialistas, a todo el mundo, y resulta que ahora se demuestra una vez más que los cuadernos de Centeno son truchos. Sí, los cuadernos de Centeno que usaron Bonadío y Stornelli se escribieron de un tirón. No era como él contó Centeno, de que iba escribiendo a medida que aparecía llevando como chofer a los funcionarios que iban a recaudar. No. Todo esto se determinó porque se hizo el estudio por parte de la Policía Federal y Alejandro Centofani, que es un comisario especializado de la División de Socometría de la Policía Federal Argentina, determinó que se había escrito en un día, por ejemplo, varias páginas, y todo correlativo. Bueno, repito, con esto, misteriosamente, ustedes se acordarán que se habían quemado, después aparecieron misteriosamente en el Diario de la Nación, y todo lo que ya conocemos que se instruyó en función del escándalo que hicieron con los famosos cuadernos. Y apretaron a diestra y siniestra a los empresarios, y algunos, con tal de no ir presos, decían cualquier cosa que le ponía Stornelli para que dijeran, y después fueron, hicieron actas en escribanías para decir, mira, a mí me apretaron y por eso yo dije todo eso, por lo cual esto va a ser un escándalo que puede terminar con Centeno preso. Pero más allá de estas circunstancias, si a usted le mienten, pero además de mentirle, tiene una prensa que lo defiende y tiene una justicia que trabaja para usted, es muy probable que esa mitad del pueblo engañada, o quizá porque algunos puedan hasta coincidir con que le gusta que le mientan, esa parte de la sociedad se transforma, obviamente, en una mitad o en una parte importante, exactamente igual de lo que está pasando en Brasil, donde salieron a intentar no reconocer el triunfo de Lula, que por otro lado, el mundo entero, con el presidente de Estados Unidos haciendo punta, y todos los europeos, y con Fernández yendo personalmente, etcétera, le dieron de respaldo para decir que la justicia electoral había dicho que fueron elecciones muy limpias, pero Bolsonaro ayer habló 2 minutos y no le reconoció el triunfo a Lula, ni lo felicitó, ni mucho menos, y después mandó a uno de sus ministros a decir que ya se estaba trabajando para armar un equipo que negocie la transición. Es decir, por un lado estaba aceptando, pero no lo quiso decir públicamente, y habló de que las manifestaciones pacíficas, él no estaba en contra, les iba a permitir que ocurriera. Pero no eran pacíficas. Los camioneros, que no sabemos por qué motivo han respondido al bolsonarismo, cortaron rutas por todas partes en Brasil, porque no están dispuestos a aceptar el resultado que votó la gente. Bueno, no le extrañe que si en la Argentina el Frente de Todos, o como se llame, gana la elección, aquí pasa algo parecido. Porque es obvio y es evidente que los que declaman que lo hacen por la democracia, la república, etcétera, etcétera, son los mismos que bombardearon, los mismos que fusilaron, los mismos que desaparecieron gente, y los mismos que tienen jueces que están dispuestos a aceptar un DNU o el Congreso, que a ellos les da exactamente lo mismo, porque no creen en los 3 poderes de la democracia, creen que ellos son los superpoderes. Y por eso los jueces no pagan impuestos, y por eso los jueces dicen que son los dueños de hacer y deshacer. Solamente con ir
a los estacionamientos de tribunales y ver en los automóviles que se mueven los secretarios de los juzgados y preguntarle a la dirección impositiva o a la FIP que informe sobre los patrimonios declarados, nos vamos a sorprender. Porque con los sueldos que tienen en la justicia no podrían tener los autos que usan. Entonces, estamos frente a algo que se consolida en la Argentina. El mentirle a la gente en las campañas y en el accionar. Y además, el demostrar que están dispuestos al uso de la fuerza en todo caso y en todo momento. Y si no, miren lo que pasó, donde la piba que tiraba tiro para montoneros y que practicaba con las dos manos en la casa de la abuela, ahora le dijo a Miguel, el jefe de gabinete de Larreta, conmigo no se jode, te voy a romper la cara si por televisión salís otra vez a pelearme un espacio público. Lo dijo la presidenta de un partido político de la Argentina. Ese mismo partido político que se lo robaron a alguien que ahora está de vuelta con ellos, a López Murphy. Porque sí, el partido PRO era una creación de López Murphy, se lo robó en su momento Macri. Me cansé de hacerlo hablar a López Murphy en aquella época diciendo esas cosas, y hoy López Murphy sueña con ser también candidato a jefe de gobierno. Pero en esta locura que es el grupo de los mentirosos que gobernaron durante 4 años, hace un ratito, aparece Carrió. Claro, ya estaba fuera de la escena, ya nadie le daba mucha atención, entonces dijo, esto parece un club de señoritas de cabaret, y si no ponen orden yo me voy a presentar como candidata. Se va a presentar seguramente para hacer un poco más de barullo y para que le presten atención. De la misma manera que le ha pasado a Negri, que ya ha perdido toda gravitación política en Córdoba, en su provincia natal, y que está buscando siempre quejarse de algo para ver si puede otra vez reinsertarse en la política de la mano de los secesionistas como Cornejo. Estamos frente a esta locura generalizada donde la justicia no es justicia. Y si en la democracia uno de los 3 poderes no cumple su rol, la democracia es fraudulenta. Y si el Congreso de la Nación, que por mandato constitucional es lo único que puede crear empréstitos, llega tarde y lo único que hace es convalidar la estafa que organizan desde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo no está funcionando y la democracia es fraudulenta. Y entonces, si un presidente un día dice con Vicentín una cosa y el otro día hace otra cosa, hay un Poder Ejecutivo que integran presidente y vicepresidenta de la República que está flojo en las decisiones políticas y hace tambalear la democracia fraudulenta. Y entonces, ¿qué hacemos como sociedad? Nos sumergimos en el mar de lo que nos dice la prensa, y cuando la prensa pasó a ser el primer poder, esto es muy peligroso, porque si los periodistas somos más importantes que el Parlamento, más importante que el Ejecutivo, más importante que la justicia, es porque esos 3 poderes no funcionan y el mal llamado cuarto poder de la prensa pasa a ser el primer poder. Y entonces no hay sociedad que funcione, sino que hay negocios empresarios, porque no existe la libertad de prensa, existe la libertad de empresa. O sea, hay negocios empresarios que apuntan para un lado o para el otro. De la misma manera que O Globo en Brasil llamó a los camioneros para que salgan a cortar ruta. Es decir, estamos parados frente a una situación que se da a nivel mundial. Porque Trump no quiso reconocer, recuerden ustedes, el triunfo de los demócratas, porque Bolsonaro no reconoce el triunfo de Lula, y porque Macri le echó la culpa al pueblo argentino que había votado mal, ¿se acuerdan? Entonces, el pueblo argentino que había rechazado que siguieran en el gobierno, no votó a Fernández para hacer la revolución, los votó para que se fueran los que estaban. Ahora, claro, si este turno no hace las mínimas cosas que la sociedad está pidiendo, corremos el riesgo de que repitan y vuelvan aquellos impresentables que le mintieron al país y pese a eso tuvieron votos.